Muy bien, la presentación del día de hoy respecto a todo este tema tan complicado, en boga y que lamentablemente nos tiene paralizados es la adecuación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los riesgos del COVID, ¿verdad? Entiendo que han llevado ya dos charlas previas con la ingeniero Giovanna Lozognau y la ingeniero Erusca Hidalgo, que es además mi colega en Sunafil. El tema que han conversado, entiendo previamente, ha sido sobre el análisis de riesgos y adecuación del IPER, ¿no? Que como ustedes saben, es el documento matriz a través del cual las empresas identifican los peligros y evalúan los riesgos y establecen sus mecanismos de control. Este tema seguramente ya lo han desarrollado, pero es necesario, importante señalar ahora, es importante y necesario señalar ahora que esta es la matriz más importante, o sea, si no empezamos con claridad, teniendo claramente identificados cuáles son los riesgos asociados a este peligro que es el coronavirus, el COVID-19, entonces no vamos a poder lograr desarrollar adecuadamente nuestros protocolos o nuestros planes de seguridad. Es el caso, por ejemplo, de una empresa recientemente fiscalizada en donde ellos han tomado medidas de control respecto a sus trabajadores, pero no respecto al contacto que tienen con otras personas. Por ejemplo, en almacén ingresan proveedores dejando mercadería y esto implica pues que estén expuestos estos trabajadores. Estos trabajadores estén expuestos a otras personas. Y si es que eso no está considerado en su hiper, entonces pues, resulta vano diseñar cualquier tipo de protocolo, ¿no? La doctora Giovanna nos ha hablado seguramente también sobre el tema de la adecuación de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Lamentablemente, esta situación nos ha tomado a todos no preparados. La aparición del COVID ha sido un imprevisto que a pesar de que ha llegado al Perú 3 meses después, nos ha tomado pues sin las medidas adecuadas, de manera tal que ha surgido una serie de normas, muchas de ellas que han ido cambiando en el tiempo, algunas incluso se contradicen, algunas son poco claras, algunas dan espacio a interpretaciones que no siempre van a conllevar al mismo tipo de conclusión, ¿no? Tanto de parte del empleador como por parte de los trabajadores. Entonces, no, hoy día se han publicado dos normas relativas, una sobre salud mental y la otra sobre un protocolo, el último protocolo, como les repito, publicado recién el día de hoy, relativo a la protocolo al hospedaje, ¿no? Al hospedaje, y no cualquier hospedaje, a los apart-hotel, porque recordemos que ya tenemos anteriormente un protocolo sobre hoteles categorizados. Entonces, discúlpame, pero para eso tú tienes que hacerte cumplir un el momentito, reglamento. vamos a callar a quienes están hablando, ¿ya? Me están cogiendo ya. No son rebeldes. Ya. Entonces, nos encontramos ante una situación en la que lamentablemente tenemos una serie de normas, algunas de las cuales inaplicables, difícilmente aplicables, o que no son claras para el público, para el común denominador. Entiendo que ustedes son profesionales que se están formando o están ya formados en la administración de la seguridad y salud en el trabajo, en la gestión de riesgos, y que sea cual fuese el rubro en el que se están desempeñando, pues tenemos que aplicar con los recursos que tengamos. Si tenemos leyes, normas, dispositivos que puedan ser confusos, pues corresponde a nosotros aplicarlos de la manera más profesional y racional a efectos de llevar a cabo el principio básico de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la prevención, ¿correcto? Entonces vamos a pasar señalando, por ejemplo, dado que solamente se nos ha dado hasta la 1:30 y el tiempo es muy corto para tratar todos los protocolos, no vamos a dedicarnos acá en la transparencia, en la presentación pueden ver ustedes, ¿no? Los protocolos tienen una serie de formalidades, ¿no? Que debe indicar la razón social, el RUC, la región, la cantidad de trabajadores, los
se trabaja con recibos por horarios, etcétera, etcétera. Incluso los datos de las personas que conforman el servicio de seguridad y salud en el trabajo, el ingeniero de seguridad, el prevencionista, etcétera. Entonces, no vamos a entrar a este tema de formalidades, porque es bastante básico. Lo que sí quisiera yo que tengamos en consideración es que todos los protocolos que se han emitido tienen una estructura más o menos básica, ¿no? Que obviamente sale en el índice de ellas, ¿no? El objetivo, el alcance, determina cuáles son los aspectos generales del servicio, las responsabilidades, detalla cada una de las condiciones que hay que tomar en consideración en cuanto a instalaciones, al personal, a los clientes, a los proveedores, a los almacenes, a los propios procesos productivos, por ejemplo, a traslado de personal, de ser el caso que hubiese, si hubiesen comedores, etcétera, ¿no? Y sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores, de las condiciones de bioseguridad, las condiciones sanitarias y las condiciones del trabajador, que es un tema que también ha generado mucha controversia porque no hay mucha claridad en el tema, ¿ya? No hay mucha claridad en el tema en cuanto a las normas que han surgido. Y precisamente esa falta de claridad debe ser suplida con el profesionalismo y el compromiso por la prevención por parte de las personas encargadas y responsables de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ahora bien, como les decía, han salido ingente cantidad de protocolos en diferentes tipos de rubros, ¿no? Abastecimiento de alimentos, de productos farmacéuticos, prestación laboral profesional o empresarial, ¿no? Ya la próxima semana arrancamos con los contadores, por ejemplo, ¿no? Sobre el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado de personas, los centros de alojamiento, como les había señalado en un primer momento, salió un protocolo sobre hoteles categorizados. El día de hoy se ha publicado, no lo he leído aún porque se ha publicado esta mañana en El Peruano, el protocolo sobre los apart-hotel. Tenemos protocolos sobre producción y venta de combustible, sobre las entidades financieras que han estado funcionando desde un principio del estado de emergencia, sobre call centers y atención telefónica en el sector público, en los supermercados, en agricultura, forestal, ganadería, etcétera, 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 ¿no? Construcción civil, minería, manufactura, comercio electrónico, etcétera. Entonces, toda esta cantidad de protocolos tenemos nosotros como profesionales en la seguridad y salud en el trabajo que conocerlos, que detallarlos, que recordar que el artículo 6, el artículo 7, que el capítulo 5, no es necesario. Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro son los principios que rigen estos protocolos, porque el día de mañana un protocolo puede cambiar, el día de mañana se puede optimizar algún protocolo o se puede sectorizar más aún. Por ejemplo, ¿no? Les hablaba yo de los hoteles categorizados, tienen su propio protocolo. Los apart hotel tienen su propio protocolo. Mañana de repente sacan un protocolo para hoteles de paso rápido, por decirlo de alguna forma. Podría ser, ¿no? Entonces, y no todas las actividades van a tener un protocolo específico. Por ejemplo, actividades que se han venido desarrollando como las llanterías, ¿no? Las llanterías no están incluidas dentro de ningún rubro específico, pero claro, es parte de un proceso necesario de transporte, de una ambulancia, del transporte público, de las propias empresas que sí están autorizadas, pues si se les pincha una llanta, tienen que recurrir a alguien que se las parche, ¿no? Y no hemos llegado, digamos, al extremo de tener protocolos, pero no nos sorprendería que la gestión que se viene dando de este tema del COVID, mañana aparezca un protocolo que nos exija cosas que quizá puedan ser incluso improbables de llevar a cabo. La madre de todo esto es la resolución ministerial 239 de 2020 MINSA, ¿correcto? La resolución ministerial es el marco inicial o principal que determina cuáles son las condiciones que nosotros debemos adoptar como empleadores para que se pueda dar la operatividad de las que han venido funcionando, como la operatividad de aquellas que se van a ir incorporando según la fase en la que se encuentre nuestra actividad empresarial. Esa resolución también ha tenido modificaciones, ¿no? La resolución ministerial 265 y la 283
han cambiado las condiciones, especialmente en cuanto a la conformación de grupos de riesgo. Ahora bien, ¿qué cosa es una de las cosas más importantes? Bueno, la más importante es que esta resolución obliga a todo empleador a contar con un plan de seguridad respecto precisamente al COVID-19, ¿no? Que tiene una serie de indicaciones, disposiciones legales. Una de ellas es, por ejemplo, determinar por los puestos de trabajo con riesgo, determinar el nivel de riesgo, ¿sí? Hemos tenido en claro seguramente en las exposiciones anteriores la diferencia entre lo que es el peligro y lo que es el riesgo, ¿sí? El peligro está ahí, es este virus que todavía no sabemos con exactitud cómo funciona, pues si lo supiésemos ya tendríamos la vacuna, ¿no? Tenemos algunas ideas al respecto, han ido cambiando en el tiempo, que si permanece más tiempo en el plástico, que menos tiempo en la tela, son cosas que van apareciendo, digamos, con las investigaciones científicas, pero que no tenemos certeza. Ese es el peligro. Y este virus nos puede generar a nosotros daño dependiendo de dos factores, nuestra exposición por un lado y la otra condiciones personales, sea que tengamos hipertensos, diabéticos, estemos dando de lactar o siendo gestantes, con cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? O por la propia edad, ¿no? Primero mayores de 60, luego mayores de 65, según la ley, son los que conforman el grupo de riesgo. Y esta norma, la 239, nos obliga a determinar, categorizar en todo caso a los trabajadores según el riesgo. Y este riesgo va a estar establecido en cuatro categorías, ¿no? El riesgo bajo, el riesgo mediano, el riesgo alto y el riesgo muy alto. ¿Cómo es que nosotros llegamos a determinar estos niveles de riesgo? Considerando que la matriz HIPER que algunas empresas manejan no tiene estas categorías, ¿no? Sabemos que las matrices HIPER pueden tener una serie de metodologías para su elaboración y se puede determinar el riesgo según varios criterios. No todas tienen este criterio, riesgo bajo, mediano, alto, muy alto. De manera tal que vamos a tener que acondicionar aquí vamos a tener que realizar aquí un primer acondicionamiento de esta categorización con nuestra matriz HIPER, ¿no? Ahora, este nivel de categorización es pues, ustedes que conocen ya de este tema, no vamos a ahondar más en qué cosa es cada uno de estos riesgos, ¿no? El riesgo bajo de exposición, pues no requiere contacto, ¿no? O que están infectadas o que tienen sospechas, ¿no? Un riesgo bajo de exposición es, por ejemplo, quien labora en una oficina solo y no está en contacto con otras personas. Riesgo mediano, ¿no? Que sí hay un contacto frecuente o cercano con otras personas que podrían estar infectadas con COVID, digamos, un almacén, ¿no? Algún recepcionista, cajero, atención al público, etcétera, ¿no? Hay un mediano riesgo de exposición. Existe un alto riesgo de exposición para los trabajadores pues, que tienen un potencial de fuentes conocidas o sospechosas del COVID. Es decir, que sabemos la naturaleza de su trabajo los expone a tener contacto con personas que son potenciales portadores del COVID, ¿no? Trabajadores de funerarias, que trabajan con cadáveres, en farmacias incluso, ¿no? Y riesgo muy alto de exposición, obviamente, pues es quienes, los médicos, trabajadores también de morgue, enfermeras, en fin. Entonces, según ese nivel de exposición es que nosotros tenemos que determinar a quién y de qué forma es que vamos a ir aplicando las medidas de seguridad. La ley nos señala que el empleador debe designar un responsable de seguridad y salud en el trabajo, a fin de cumplir con todos los protocolos, el plan de vigilancia y todo lo demás. Recordemos que desde el año 2011, que está vigente la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, tenemos ya la exigencia de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que la ley señala que es propio o común, ¿no? La norma dice, todo empleador, no habla de las grandes empresas ni de las mineras, no, habla de todo empleador. Dice así, todo empleador debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo
propio o común a las demás, a otras empresas. ¿Sí? O sea, debe tener su propio servicio de seguridad, llámese su jefatura de seguridad, área de seguridad, etcétera, o puede ser común a otras empresas, es decir, puede estar tercerizado, ¿no? Que es el caso que está ocurriendo hoy en día con la gran mayoría de empresas que al no ser, que no son, la naturaleza de su negocio no es de alto riesgo, pero por esta situación del COVID requieren contar con un equipo de profesionales en seguridad, llámense médicos ocupacionales, enfermeras ocupacionales, ingenieros de seguridad, que precisamente monitoreen todo su servicio de seguridad. Dentro de toda esta parte que conforma el servicio de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe designar a un responsable, llámese prevencionista, llámese el administrador, llámese el vigilante de la empresa, quien fuese, es el responsable de la seguridad y salud y debe determinarlo, y los trabajadores deben conocer respecto a quién es la persona encargada, ¿no? Ahora, habíamos hablado, son ingente cantidad de protocolos que se han determinado, que se han publicado. Oye, pero Eduardo. Vamos a conversar de algunos de los puntos que son similares en todos ellos, para que podamos tener, como había dicho en un principio, los criterios básicos y elementales que nos permitan a nosotros tomar decisiones ante situaciones que pudiesen ser discrepantes entre lo que dice la ley, la norma, el reglamento, el protocolo y tanta bombardeo de documentos que nos están sacando nuestros gobernantes, ¿no? Los empleadores deben implementar políticas y prácticas flexibles, ¿no? Y esas políticas pueden estar relacionadas, ojo, no están limitadas, pero pueden estar relacionadas, por ejemplo, con los horarios de trabajo, ya en turnos escalonados, turnos que permitan que no se dé una aglomeración de gente. Esto se ve un poco limitado con, por ejemplo, las medidas adoptadas del toque de queda. Hemos tenido algunos casos en donde las empresas han adoptado, por ejemplo, por trabajos nocturnos, ¿sí? Y el trabajo nocturno, cuando la cuarentena empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 5 de la mañana del día siguiente, pues la gente que trabajaba en turno de noche tenía que trabajar esas 12 horas. Entonces, ¿qué tan flexible tenemos que ser? La ley nos pide que implementemos estos horarios flexibles para poder evitar aglomeramiento de personas, ¿no? Aumentar el espacio físico entre los trabajadores, implementar opciones flexibles de reuniones, como por ejemplo las que estamos teniendo en este momento, ¿no? Reducir operaciones que no sean necesarias, ¿no? En revisión de productos, muchas veces en trámites documentarios en donde los papeles, el trabajador A traslada el documento a la persona B, la persona B la traslada a la persona C, y en ese tipo de contacto es donde se puede generar mayor probabilidad de contagio, ¿no? Tenemos nosotros como Seguridad y Salud, tenemos que contribuir a romper varios paradigmas que se han venido dando en nuestra cotidianidad laboral, que es, hay que cumplir un horario de trabajo. O sea, yo entro a las 8 y me voy a las 4. Y si no tengo nada que hacer, no importa, pero tengo que cumplir con ese trabajo, ¿no? Cuando hoy en día precisamente nos obliga a esta situación a poder buscar formas más productivas, el trabajo remoto, el trabajo de ir, recoger trabajo y llevármelo a mi casa, etc. Siempre con las medidas de seguridad, ¿no? Nos habla también los protocolos sobre los equipos de protección personal que debemos de tomar, que estos sean adecuados y proporcionales al riesgo. Hemos tenido en un primer momento una locura por comprar las mascarillas N95, ¿no es cierto? Que al final el Estado tuvo que sacar una norma que prohibía a las farmacias y boticas vender esta mascarilla al público en general, ¿no? Y eso precisamente porque se generó el desabastecimiento para ¿quiénes? Para los profesionales, en este caso los expuestos, los que trabajan en hospitales, en fin, que son ellos los que deben de llegar la N95, y no el común y corriente de los trabajadores, cuya exposición no es tal, y en cuyo caso, pues el tipo de mascarilla que requiere
no tiene las características de la N95, ¿no? Salieron ahí normas que establecen, por ejemplo, ciertos parámetros para mascarillas de tela, ¿no? Porque son de un costo accesible, digamos, para los trabajadores, y además no ha generado la escasez que se ocurrió con la N95, y además ha reactivado de alguna forma o medianamente la actividad textil del país. Entonces, tiene que ser adecuado y proporcional. De repente algunos quisieran o quisiéramos poder irnos a trabajar con un traje de astronauta, con el cual pues quedaríamos nosotros totalmente protegidos de cualquier exposición. Pero eso no es proporcional, no es lo adecuado además. Les comento yo, yo les estoy hablando desde Arequipa. Entiendo que la mayoría son de Tacna y que hay a nivel nacional también, según he visto. Pero les comento en Arequipa, a los serenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa no les habían entregado mascarillas cuando surgió esto del coronavirus. No tenía mascarillas, obviamente ellos realizan una labor importante de apoyo a la policía, paralizaron sus actividades, la municipalidad ha comprado protección respiratoria, pero bueno, no vamos a entrar en temas técnicos del tipo de mascarilla, pero es la mascarilla grandota con sus filtros aquí. ¿Es adecuada o no es adecuada? ¿Sirve? Sí sirve, pero no es una mascarilla que está diseñada para estar en el rostro de la persona todo el tiempo. La mascarilla que le han dotado es una mascarilla que efectivamente, si yo voy a entrar a un espacio confinado, por ejemplo, y voy a estar pues 15 minutos, pues puedo utilizarla, ¿no? Si voy a realizar algún trabajo durante 10 minutos, una hora, o de repente utilizarlo un tiempo, salir de la zona tuburizada, volver a quitarla, poder acercarnos, poder ingresar nuevo después de un tiempo, sí, pero para utilizarla todo el día y todo el tiempo no es adecuada. Entonces, aquí conlleva a que el trabajador se le esté quitando. El empleador le da la mascarilla, que no es adecuada, está sobredimensionada, y el trabajador, pues, lo que hace, porque es razonable, se la quita. Y en esos momentos en que se la quita es cuando empiezan a ocurrir las exposiciones a mayor riesgo. Entonces los EPPs deben ser adecuados y proporcionados, ¿no? Nosotros, como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, debemos de prepararnos para modificar las prácticas operativas o comerciales, ¿ya? Acá tenemos, repito, la palabra clave acá es romper paradigmas. Un caso de un trabajador que denuncia precisamente haber sido contagiado, no se sabe dónde. ¿Por qué? Porque este trabajador distribuye, ahora último, en estos días de delivery que está permitida la venta de productos ferreteros para gasitería, etcétera, distribuye, pero las disposiciones de funcionamiento son que llega donde la persona, le hace firmar una guía de remisión, revisan uno por uno los productos que les está entregando, por decirle, no sé, pues codo de 3/4, una T, pintura, tal, en fin. Hacen todo un listado en una guía escrita, posteriormente recibe el dinero y listo. ¿Y cuál es el punto, no? ¿Qué es lo que reclama este trabajador? Y con justa razón. Que hoy por hoy se puede emitir facturas y boletas electrónicas, que en el momento de llegar, pues le va a llegar al teléfono, al WhatsApp del receptor, y pueda saber ya qué es lo que le está llegando, de manera que pueda revisarlo con facilidad, sin necesidad de un contacto próximo, hacer transferencias bancarias o estos pagos vía Yape, o bueno, varios otros que hay, ¿no? Tenemos que modificar nuestras prácticas operativas y comerciales, pero eso requiere de que sean ustedes, los profesionales en la seguridad, quienes identifiquen en cada una de estas operaciones un riesgo. Si yo le voy a dar a mi cliente o a mi proveedor una lista para que realice y revise, se va a dar el caso que me va a decir, ¿qué dice acá? Más aún si es una guía o una factura hecha a mano, ¿no? ¿Qué dice acá? Entonces la otra persona va a tener que acercarse, mirar, y esa es una exposición, ¿ya? Se debe de revisar constantemente los protocolos de la empresa, porque no somos perfectos. En un primer momento el protocolo puede tener fallas, puede tener daños,
puede tener consideraciones que no se han tomado en cuenta, y por eso es importante, y la ley nos los exige, que tengamos en consideración la revisión continua de los protocolos. Otro tema a considerar en los protocolos es que se evalúe el medio en el cual se desempeña el trabajador. Es decir, no todo es desde que entra a mi centro de trabajo hasta que se retira. Y yo en esa condición lo puedo tener, digamos, en perfecto estado. Porque tenemos que considerar las condiciones familiares de estas personas. De repente, si su esposa trabaja, si es médico, si el esposo es sereno, etcétera, ¿no? La vigilancia de la salud es otro tema importante, ¿no? Que nos exige la norma para poder identificar, ojo, no solamente temas de salud relacionados al COVID, sino todos los temas de salud. Hay muchos casos, bueno, hay 3 casos en realidad reportados ya a nivel nacional de suicidio, ¿no? Que es un tema muy penoso, pero de suicidio. Una señorita cajera que contagia, bueno, no se sabe si contagia, pero el hecho es de que el papá de esta señorita cajera, que se estuvo cuidando, que estuvo en su casa, que no salía, que se lavaba las manos, etcétera, etcétera, se contagia de COVID, entra en estado crítico y fallece. Y esta señorita que trabajaba en un supermercado, termina suicidándose, ¿no? Entonces hay riesgos psicosociales muy fuertes en esto. Es muy fuerte. La presión, la carga emotiva, el estrés que genera atender al público hoy en día es mucho más pesado que, por ejemplo, el estrés típico y normal que tenemos, digamos, por exceso de trabajo, etcétera, ¿sí? La exposición. Y muchas veces, compartirán esto conmigo, quienes son padres de familia o quienes tienen padres ancianos, a veces uno no se preocupa por uno mismo, porque uno dice, bueno, si me da, pues, y si me tengo que ir de esta vida, me voy. El problema es que a veces acarrea el poder contagiar a un ser querido, ¿no? Que aparentemente es el caso de esta señorita que no soportó el tema, falleció su papá, se sumaron las cosas, no solamente el hecho de perder a tu ser querido, sino perderlo porque presumiblemente tú lo habrías contagiado, ¿no? Y presumiblemente lo habrías contagiado porque, bueno, en algún momento te creíste Superman y dijiste, no pasa nada. Entonces, son consideraciones a tomar en cuenta respecto a la vigilancia de salud de los trabajadores y, como habíamos dicho en la anterior presentación, no solamente respecto a los trabajadores, sino también a su entorno. Los protocolos nos hablan, lo diferencian así, establecen parámetros para cada uno de estos temas, ¿no? Para infraestructura, almacenes, etcétera, sobre disposiciones sanitarias en infraestructura y ambientes de trabajo, ¿no? Que se deben realizar las modificaciones, etcétera, que se estimen conveniente. Poner, por ejemplo, se han puesto vidrios o micas en los módulos de atención, se han separado algunas oficinas. Si no se ha podido hacer la división física, porque digamos es un ambiente pequeño, entonces se han establecido mecanismos que permitan el distanciamiento, que no haya la proximidad, ¿no? Aumentar la renovación del aire, por ejemplo, ¿no? De manera natural o forzada. Ojo, acá hay que tener mucho cuidado también, porque, por ejemplo, el protocolo establecido para atención estomatológica, es decir, para atención de dentistas, prohíbe el uso de ventiladores, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo como decir, ya, la norma dice que hay que aumentar la renovación de aire, entonces le pongo un ventilador. No, porque si bien es cierto, en algunos casos puede ser saludable, en algunos casos puede ser más pernicioso, ¿no? En el caso de los dentistas, como decía, porque se trabaja puntualmente en la propia boca del lobo, literalmente en la boca del lobo, ¿no? El trabajo de ellos es con saliva específicamente, ¿no? En la boca. ¿No? Sobre estas modificaciones que señala, como hemos dicho, es pues fomentar el distanciamiento que no se dé en menos de 1 metro, ¿no? Disponer espacios que tengan puerta y que a su vez estén bien ventilados.
las modificaciones o adecuaciones necesarias de la infraestructura para que faciliten también la eficacia de las medidas de control sanitarias. Es decir, nosotros no podemos tomar consideraciones en que nuestro centro de trabajo lo vamos a condicionar de tal forma que las personas estén distanciadas, pero que no nos permitan a nosotros llevar a cabo las medidas de higiene. Por ejemplo, si en un piso trabajaban 8 personas, pues ahora están haciendo que trabajen 6 o que trabajen 5. Y a las otras 3, si es que no han hecho algún ajuste con sus horarios, pues las mandan al cuarto piso. Y en el cuarto piso no hay servicios higiénicos. Tienen que bajar hasta el segundo piso. Entonces, ese tipo de medidas están surgiendo, están apareciendo. Estamos hablando de la experiencia de las denuncias que van llegando acá a Sunafil y que nosotros estamos viendo precisamente por estos temas, ¿no? Bueno, las medidas de control rigurosas para ingresar a los centros de trabajo. La norma nos señala que el control de temperatura, por ejemplo, debe realizarse al inicio y al final. Ahora, el registro de control de temperatura previene el contagio, no previene el contagio de uno mismo, sino del de los demás, en todo caso, ¿no? Ayuda a identificar si es que hay algún paciente o alguna persona que está infectada con este virus. Pero la ley nos exige, nos norma, que tengamos que tomar la medida al inicio y al final, ¿no? También dentro de los centros de trabajo, cuando se dispone de comedores, cafeterías, kitchenet, ¿no? Ahí están consideradas ciertas normas que son específicas. Por ejemplo, el uso de mascarilla, gorro y guantes. El tema de los guantes ha sido un tema muy criticado. Salió una norma que obligaba a los guantes, al día siguiente salió una fe de ratas que decía que no. Efectivamente, los guantes generan mucha contaminación cruzada, ¿no? Generan una falsa seguridad. La falsa seguridad es un tema muy delicado, ¿no? Uno va vestido con un traje de astronauta pensando que es inmune y que con eso no le va a pasar nada. De pronto se quita la mascarilla, agarra una manzana y se la come en la calle, ¿no? O se compra sus papitas fritas y se las va comiendo con el guante infectado. Pero como está tan cubierto, se genera una falsa seguridad y ocurren estas cosas. Uno no se da cuenta. Y ese es el principal problema de las falsas seguridades, ¿no? Hay muchos casos en donde el accidente o la enfermedad se genera por una falta de seguridad. Los guantes otorgan una falsa seguridad. Es decir, estar trabajando con guantes y creer que por eso nuestras manos no se van a contagiar. Sin embargo, con los propios guantes nos rascamos la cara, los ojos, la nariz. Se genera una contaminación. Pero para el caso de comedores o cafetines, sí exige la norma el uso de guantes, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros. Es preferible no exponerse a comer fuera de casa en estas circunstancias, pero de ser necesario, si tenemos un horario ampliado, en fin, pues necesitamos acceder pues, a comida, a beber agua, en fin, ¿no? La desinfección de cubiertos si es que contamos con comedores, ¿no? El acceso a puntos de dispensación de alcohol, etc. Sobre transporte de personal, también los protocolos nos están haciendo referencia sobre los transportes de personal. ¿Qué medidas debe de tener este transporte de personal? Sea propio o sea de terceros. Si es que nosotros como empresa estamos brindando este servicio, o si es que hemos contratado a un tercero para que nos presten este servicio, ¿no? Desinfectar las superficies de las unidades, la desinfección de los trabajadores cuando ingresan, ¿no? Garantizar el orden y limpieza, obviamente, y la disminución de la aforo. Si es un vehículo para 18 pasajeros, pues solamente pueden viajar 9. ¿Sí? El otorgar las mascarillas descartables también de acuerdo a las disposiciones. Tenemos un ejemplo claro de un trabajador contagiado en la empresa, en el transporte, en el traslado. ¿Por qué? Porque la empresa efectivamente les daba mascarillas para realizar las labores dentro del trabajo. Y fuera no. Entonces, en el transporte, que era un bus, me parece, de 40 y tantos pasajeros, iban solamente 20 y tantos, pero que se generó un foco contagioso, ¿no? Mantener el distanciamiento también, ¿no? Las ventanas abiertas bueno, eso va como recomendación, está en la norma, pero va como recomendación, que hay que procurar tener todas las ventanas abiertas. Como ustedes saben, señores,
Los peligros están ahí. Los riesgos son los que se gestionan. Sobre los peligros no podemos hacer más. Sobre los riesgos sí, sobre el control de los riesgos. Hay ocasiones en donde no podemos eliminar el peligro y tenemos que optar por una u otra medida que minimice la probabilidad de que nos afecte o nos genere una lesión, ¿no? En este caso, digo esto porque estamos en ambientes, en lugares, hay participantes que son de todo el país, de manera tal que hay lugares en donde tener las ventanas abiertas pueda generar más bien más daño que bien. ¿Correcto? Entonces, esos son criterios que se tienen que evaluar para cada caso, para cada punto, para cada puesto. No tengo acá yo la presentación, pero tomé una fotografía en nuestro trabajo, en donde, por ejemplo, en Sunafil me refiero, hay unas gradas en donde constantemente la gente se tropieza, se cae. Entonces, hay un letrero grande que dice prohibido subir o bajar las escaleras sin tomarse del pasamanos. ¿Correcto? Esa es una disposición normal, natural. Pero ahora, con motivo del coronavirus, viene la prohibición. Procurar evitar tomar el pasamanos. ¿Correcto? Entonces, hay dos indicaciones y son contrarias. Una dice, tienes que bajar tomando el pasamanos, y la otra dice, no agarres el pasamanos. Entonces, esas situaciones se van a presentar muy comúnmente. Aquí, por ejemplo, tenemos esto de tener todas las ventanas abiertas. Posiblemente en Tacna, en Arequipa, en Lima, incluso que ya está haciendo frío, puede ser una medida válida. Pero hay zonas de la sierra en donde tener las ventanas abiertas puede exponernos más bien a contraer enfermedades respiratorias y que nos va a generar más daño, ¿ya? Bueno, la información visible sobre el COVID, ¿no? Este es un tema continuo. Tiene que haber información sensible porque eso contribuye a la sensibilización, ¿no? Sobre el personal de campo, también sobre los controles en campo, tenemos que se disponga de contenedores de agua y dispensadores de jabón líquido permanentemente en todos los baños y lavaderos de la empresa, ¿ya? Este no es un tema de que yo ya les di un jabón a cada uno, les di 5 jabones o 10 jabones. No, el tema es que tiene que haber disponibilidad de jaboncillo en todos los baños o servicios que hubiese, ¿ya? Alcohol también. Prohibida las reuniones en multitud, ¿no? Sin respetar el mínimo de distancia de 1 metro. Han habido ocasiones en donde, por ejemplo, cientos mineros se han reunido hasta 70 y tantas personas, haciendo varios círculos, pero no han respetado 2 metros de distancia, es lo que establecieron. Entonces, es válido. Nosotros vemos, por ejemplo, en algunos mercados, que hay gente que está muy próxima. El problema no es ir al mercado, el problema es que la proximidad es lo que genera mayor probabilidad de contagio. Me dicen que nos quedan 9 minutos, estamos a la mitad. Vamos a avanzar un poco más. Esta transparencia o esta presentación, si es que no se les ha enviado ya, se las va a enviar IPC, ya seguramente con su certificado. Hay disposiciones sanitarias sobre el control de personal de planta, habíamos hablado, mascarillas, desinfección de superficies, etcétera. Vamos a irnos un poco más rápido, porque bueno, esas son se repiten en muchos casos, ¿no? Habíamos hablado que los protocolos tienen que determinar por cada área, por cada proceso. Habíamos hablado de disposiciones generales, en ambientes, en comedores, en fin, estamos hablando ahora sobre trabajos en planta. En almacén, lo mismo, ¿no? Restringir el ingreso de personal con sintomatología, llámese fiebre, llámese catarro, resfriado. El lavado y desinfección, la desinfección de manijas, barandas, puertas, ¿no? Respetar el metro de distancia. Igual, considerar las posibilidades de cambios de turnos, descansos escalonados, a efectos de evitar que hayan más trabajadores de los necesarios. Para personal de SIVA, el uso obligatorio de guantes, ¿no? Mascarillas, lentes, para estos casos. El lavado de manos obligatorio, la hidratación. Entonces, se repiten muchas de las mismas recomendaciones dependiendo de las zonas, ¿no? Acá estamos hablando de control de almacenes, aquí en control de zonas administrativas, igual. Procurar trabajar solo con el personal indispensable,
No tiene sentido, no es que yo les pago a los 5 para que vengan. No, no hay necesidad de que estén aquí. Si no hay labor, pues que no se haga. Si se puede implementar horarios de trabajo diferenciados, pues implementa, ¿no? El empleo de equipos de seguridad, habíamos dicho y quiero reiterar esto, son en función al riesgo de la actividad, ¿no? Necesariamente tienen que ser proporcionados por la empresa. Me refiero a que la ley obliga a que cada trabajador utilice los equipos de protección personal según las exposiciones a riesgos a los que esté expuesto. Y bajo ninguna manera estas medidas de seguridad deben ser por costo del trabajador. Lo dice expresamente la ley. De manera que nosotros tenemos que brindarles las mascarillas y, en fin, los lentes o lo que correspondiese según la exposición a la que estuviese establecido, ¿no? Se hace referencia nuevamente que el uso de equipo de protección respiratorio, la FFP2 o la N95, es de uso exclusivo para profesionales de salud con alto riesgo de exposición biológica. ¿Significa que no podemos usarla? Claro, o sea, sí podemos usarla, no significa que esté mal que la utilicemos. El hecho es de que no es necesario que la utilicemos. Y al utilizarla, pues lamentablemente dejamos sin esos implementos, que son escasos, a quienes sí lo requieren, que son las personas que tienen alto riesgo de exposición biológica, ¿no? Ahora, ¿cada cuánto yo tengo que cambiar la mascarilla, por ejemplo? Todos los días, una vez en la mañana y en la tarde, una mascarilla me puede durar una semana, un mes. Va a depender primero del tipo de mascarilla y segundo de las indicaciones, obviamente, del fabricante, de la exposición, etc. ¿Ya? Esos son temas críticos que no se pueden determinar, digamos, de manera macro y decir, cámbiese todos los días, cámbiese una vez a la semana. Eso en cada puesto de trabajo y en cada actividad económica. Los protocolos tienen que hacer referencia también a ciertos criterios. Seguramente han visto con las anteriores expositores, habíamos visto con los expositores, por ejemplo, que hay una jerarquía de controles, ¿ya? Hay una jerarquía de controles. Esta jerarquía de controles empieza con la eliminación del peligro y termina o la última es los equipos de protección personal, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo más adecuado en estos casos para evitar la propagación de esta enfermedad? El distanciamiento social. Eso está comprobado, es una medida administrativa, sencilla, básica, pero que es la que más efectividad tiene, incluso por encima de las mascarillas, porque las mascarillas son EPPs. El lavado de manos, que terminaría siendo una medida de ingeniería, digamos, porque bueno, el principio es que el detergente, la espuma, el jabón o la lejía es la que elimina este peligro, pues es una de las medidas más adecuadas también, ¿no? Entonces, los protocolos tienen que señalar sobre el lavado de manos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de este lavado de manos? Hay temas tan básicos y elementales como, por ejemplo, lavarse durante 20 segundos. Pero muchas personas no logran cumplir con esto. Se echan el jabón y en 5 o 7 segundos, hagan la prueba. En realidad una persona en 5 o 7 segundos se puede terminar de lavar las manos. Y mucha gente lo hace. Y lo que la norma ha determinado, porque esa es a lo que los estudios y los análisis conllevan, es que no sea menor a 20 segundos. Que no sea menor a 20 segundos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tenemos un cronómetro, podemos contar, hay quienes rezan un Padre Nuestro, hay quienes sacan una estrofa del himno nacional, podemos implementar cualquier tipo de medida. La creatividad de ustedes es muy importante en decir, por ejemplo, este tema, había una empresa que cantaban, mientras se lavaban las manos, cantaban una estrofa del himno de la alegría. Y tenían que continuar la estrofa, no podían quedarse a la mitad. Y los que están en la cola, pues escuchan y le dicen, oye, te has quedado a la mitad. Esos pequeños detalles, que son nada más creatividad del equipo de seguridad y salud en el trabajo, contribuyen a este elemento tan básico y elemental como es lavarse las manos durante 20 segundos. ¿Ok? Disponer de puntos de lavado y de desinfección al ingreso del centro de trabajo, ¿no?
Otras medidas adicionales, como por ejemplo, que se han implementado como los conocidos pediluvios, ¿no? Sí, es saludable, es bueno, porque termina siendo una medida que protege, pero hay empresas en donde han implementado, por ejemplo, que cuando que lleven 2 pares de zapatos, es decir, uno con el que se trasladan en la calle, llegan al centro de trabajo y se cambian los zapatos por otros con los cuales ingresan al centro de trabajo. Puede ser una fácil forma de exponer menos a los que están adentro, sí, pero el hecho de cambiarse los zapatos en sí implica de por sí ya una mayor exposición. Entonces, son temas que tenemos que tomar en consideración. Ya hemos hablado sobre la falsa seguridad, la sensación falsa de seguridad que nos da el uso de guantes descartables, ¿no? Sobre limpieza y desinfección, también, en un primer momento, hay varias empresas, hay varias en realidad, que han implementado los túneles de desinfección, ¿no? Como repito, todavía no conocemos al enemigo, aún no tenemos certeza de cómo funciona este coronavirus. Ya conocemos su ADN, conocemos muchas formas, cómo se transmite, en fin. Pero de repente hay cosas que aún no sabemos. Imaginémonos que mañana nos dicen que el coronavirus se transmite a través del agua y que a pesar de que se hierva el agua, el coronavirus persiste. Solamente ese dato pues generaría que cambiemos todo. ¿Qué hacemos ahora? Ya no vamos a tomar agua, ¿cómo? Hay que echarle lejía, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿No es cierto? Entonces, en un principio, ha habido tanta información y desinformación que se han adoptado varias medidas. Una de ellas, los túneles de desinfección. Varias empresas lo han implementado y ahora obviamente lo tienen paralizado porque se llegó a determinar que no está permitido y además se llegó a determinar que no era, brindaba una falsa seguridad por un lado y por otro lado generaba exposición a otros tipos de peligros. ¿Ya? El manejo de residuos sólidos es importante, ¿no? Quitarse los guantes y botarlos en cualquier sitio, quitarse las mascarillas y botarlas en cualquier sitio, dónde dejo mi ropa, si es que se implementa esto de quitarse y ponerse los zapatos, cómo me los quito y cómo me los pongo, ¿no? Con qué frecuencia hay que desechar tal o cual elemento. Esos son temas que son importantes. De darse el caso de identificar, por ejemplo, un paciente, pues tenemos que tomar las medidas también respecto a cuáles fueron los ambientes en los que estuvo, qué material descartó, etc. Prevención de la contaminación cruzada, habíamos hablado también sobre lo que es la contaminación cruzada, ¿no? La probabilidad de que nos contagiemos a través de varias formas, como préstame el teléfono, o a veces se comparte impresora, generalmente en las empresas se comparte impresora, uno manda a imprimir, va y recoge sus documentos. Ahí pueden darse situaciones complicadas de contagio, hay que tomar las disposiciones y las medidas. Al lado de las impresoras, por ejemplo, unos papelitos para que sea a través de los cuales aprieten los botones, ¿no? Hisopos con los cuales ponen hacen el contacto con los botones para sacar copias, etcétera, ¿no? Implementar focos o detectores de presencia para prenderlo, para que se prendan los focos y no tener que estar apretando interruptores, por ejemplo, ¿no? Para evitar de esta forma todo tipo de contacto físico, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el control. Bueno, sobre el control de ingreso de personal está claro que se ha implementado en el uso de los termómetros, ¿no? Estos termómetros nos dicen todos los protocolos que deben ser termómetros calibrados. Obviamente, si no, pues no nos estarían dando la medición adecuada, ¿no? Nos habla de que los termómetros infrarrojos deben ser específicos para medicina de temperatura corporal. Ojo, los termómetros infrarrojos miden la temperatura, pero la temperatura corporal es una cosa y otro tipo de temperatura también, porque podrías, por ejemplo, en un distanciamiento, medir temperatura del ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo, voy a ejemplificar con este lapicero, un termómetro acá, ¿no es cierto? Infrarrojo,
y que lo disparo, hay termómetros que lo que están midiendo a través del sensor no es mi temperatura, sino la temperatura del ambiente. Entonces tenemos que tener cuidado con que los termómetros infrarrojos que usemos sean específicos para medición de la temperatura corporal. ¿Ya? Bueno, acá con las consideraciones sobre la recepción y despacho de productos terminados, ¿no? Que no haya aglomeración de personas, que haya una política establecida sobre devoluciones para evitar cualquier tipo de contaminación, sobre los vehículos que realizan traslados de mercaderías, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que encontramos una persona, o un caso con el COVID-19, ¿no? Viene a trabajar alguna persona y de pronto pues está hirviendo en fiebre. A veces ni lo siente, se siente caluroso quizá, pero no, con el termómetro se identifica que tiene este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Lo dejamos pasar? ¿No lo dejamos pasar? ¿Lo mandamos a su casa? ¿Simplemente lo despedimos? Ese es un tema en donde hay muchos vacíos legales, muchas consideraciones no previstas, y además en donde se han dado varios casos en donde la prueba rápida vota que efectivamente es un trabajador que tiene la sintomatología y aparentemente tiene el COVID, y en la prueba molecular aparece que no. Se han dado esos casos, ¿no? De estos falsos positivos, como también de falsos negativos. Pero el problema es ese, ¿no? Yo voy a trabajar, de repente estoy tosiendo, porque uno puede resfriarse finalmente, ¿no? Y eso no es motivo para no trabajar, pero me detectan, me hacen la prueba rápida y de repente identifican que tengo pues COVID. Me mandan a mi casa y a los 4 días me llega el resultado de la prueba molecular, decido hacerme la prueba molecular, y resulta pues que con esta prueba me sale que no, que era falso, no había tenido COVID. ¿Qué pasa con esos 4 días? Constituyen parte del descanso médico, se remunera, no se remunera, tengo que compensarlos. ¿Qué es lo que debe pasar? Hay muchos vacíos legales ahí, pero lo más importante es la prevención. Entonces, todos estos protocolos que están diseñados para prevenir, pues apuntan de que esta persona que es un posible portador, ¿no? Si no infectado, portador, tenga que evitarse el contacto y tenga que identificarse con quién estuvo contacto, ¿no? ¿Quiénes son las personas con las que ha estado trabajando? Hay que hacer un seguimiento clínico, a distancia obviamente, de este trabajador y con los contactos en el centro de trabajo. Tenemos que identificar también, tenemos que comunicar también a la autoridad para que la autoridad sanitaria tome las medidas correspondientes a nivel familiar, dónde vive esta persona, a qué tienda iba a comprar, con quiénes ha tenido contacto, con los primos, con los tíos, con los padres, en fin, para que puedan hacer el seguimiento. La empresa debe de llevar un registro de estos casos, ¿no? De estos casos confirmados, por toda vez de que es importante, pero también hay que cuidar aquí un tema de la confidencialidad. Ustedes habrán visto, claro, hay casos que se conocen, ¿no? Tom Hanks tenía coronavirus, la Boquita Farfán tiene coronavirus, en fin. En realidad eso es información que filtra o que las mismas personas pueden compartirla, pero la ley prohíbe la difusión de información respecto a esta salud, ¿no? Si a mí se me ocurre decir, señores, por si acaso yo tengo tuberculosis, yo tengo SIDA, yo tengo leucemia, soy hipertenso, yo puedo decirlo porque se trata de mí, pero no puede decirlo mi empleador, no puede decirlo mi médico, no puede decirlo mi compañero de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cautos con esto, muy cuidadosos. Si bien es cierto, es razonable, es entendible, que si de pronto un compañero de trabajo no viene y tú preguntas, ¿y hasta cuándo no va a venir? ¿Hasta cuándo tengo que reemplazarlo? Unos 14 días, es obviamente muy sospechoso y uno va a decir, seguro tiene coronavirus. Pero nosotros tenemos que ser muy cautos en no transmitir. Ustedes, como parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen que ser muy cautos en no transmitir esta información porque requiere la confidencialidad. Sin perjuicio de que tiene que llevarse el registro y el seguimiento, ¿no? No solamente hasta que se incorpore, sino hasta que, digamos, se haya recuperado, sino hasta los 14 días después, ¿no?
Por cierto que es importante señalar esto, seguramente ustedes ya lo conocen, pero nosotros no podemos medicar, ¿no? No se puede suministrar ningún medicamento, eso es un tema médico que lo realizan los profesionales competentes, ¿no? En estos casos de identificar un paciente COVID, pues hay que activar un proceso de limpieza y desinfección inmediato del puesto de trabajo y alrededores. Va a depender mucho. Si es una persona que trabaja en un almacén, no es lo mismo si es que una persona que trabajaba, digamos, en una oficina en donde habían 6 personas. Los criterios para la desinfección, para la limpieza, pues van a ser determinados por ustedes según el análisis de cada uno de estos temas, ¿no? Habíamos hablado de, bueno, el seguimiento clínico a distancia y disponer los 14 días calendarios posteriores de aislamiento antes de que se reincorpore al trabajo, ¿no? Ahora, cuando se reincorpora, ¿no? Luego que le dan el alta epidemiológica que se llama, ¿no? Es cuando le dicen, ya estás curado, pues el uso de EPPs, el uso de los controles también aplica, no significa, yo ya me curé, por tanto, yo ya lo tuve, ya me curé, y ahora no hay problema, ya no contagio ni me pueden contagiar, porque eso es falso, eso no está comprobado, ¿no? De manera que tiene que haber un monitoreo de sintomatología, ¿no? Por los 14 días posteriores, y procurar que esta persona esté pues en un ambiente aislado, pero no confinado, o sea, no se le puede meter en un cuartito tampoco porque termina siendo un foco infeccioso, ¿no? Y de ser posible, y preferentemente, que se den trabajo remoto, ¿ya? 1:40. Capacitación y sensibilización, esto, señores, es lo más importante. Después del distanciamiento social y el lavado de manos, la capacitación y sensibilización es lo más importante. Por falta de capacitación y sensibilización, seguimos saliendo a la calle. Hay pichanguillas de fútbol en la calle, la gente está sin mascarilla en la calle fumando, ¿no? Y cosas así. Es importante transmitir y conocer las posibles fuentes y vías de transmisión del COVID en nuestro centro de trabajo, ¿no? Tener en cuenta eso. Si yo soy un cajero en el banco, si yo soy un productor de bebidas gaseosas, si yo soy un constructor, un peón de construcción civil, si soy no lo sé, un conductor de vehículos, una persona de oficina, de planta, de producción, lo que fuese, ¿cuáles son las posibles fuentes de contagio? ¿No? ¿Cómo es importante tomar en conocimiento cuál es nuestra verdadera situación de salud? Generalmente todos nosotros nos creemos Superman, ¿no? A mí no me va a pasar, yo estoy fuerte, yo no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, ocurre, y es importante que nosotros tomemos conocimiento de nosotros y de los seres que tenemos al costado. Sobre el uso adecuado de los EPPs, hemos visto muy comúnmente, no tengo mi mascarilla a la mano, pero que usan la mascarilla así, ¿no? Es decir, con la nariz destapada, porque es incómodo, es razonable. No, no puede ser, porque no tiene sentido. Es como que te pongas la mascarilla acá en la cabeza. ¿Para qué te la pones? No, es que me han dicho que me ponga mascarilla. No, la mascarilla tiene que ponerse de la manera adecuada. Y eso es capacitación, pero especialmente es sensibilización. Sin esa sensibilización no logramos nosotros hacer que se profundice, que se interiorice, ¿ya? El uso adecuado del comportamiento social y sanitario, evitar tocar las cosas, cubrirse la boca con un estornudo, y que cualquier sintomatología, cualquiera que fuese, pues sea comunicada inmediatamente, ¿no? A veces, no, ¿qué van a decir? Qué vergüenza, qué roche, solamente una alergia, por eso estoy tosiendo. Bueno, hay que comunicarla, hay que decir, tengo alergia, siempre la he tenido, recién me está surgiendo, en fin, ¿no? La misma mascarilla genera alergias, entonces a veces uno está con la mascarilla y empieza a toser, ¿ya? Es importante que la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, en este caso ustedes o quienes estén a cargo de ustedes, sea una persona pues competente en el tema, ¿no? Esta pandemia nos ha agarrado a todos en frío. Nadie, no hay expertos en COVID, no hay expertos en COVID, ni siquiera los médicos más tigres estamos descubriendo, ¿correcto? Entonces, hablar de la persona, de un genio, eso no lo existe. La única forma es ser precavidos, estar informados y sensibilizar a nuestro personal, ¿no? Ustedes son la más importante
el más importante elemento, ustedes como prevencionistas, son el más importante elemento de la empresa para poder no solamente salvar las vidas de sus trabajadores, sino evitar ingentes costos, porque una enfermedad, peor una muerte, podría traer consecuencias muy, muy graves económicamente a la empresa, ¿no? Hay una norma que salió sobre, bueno, le he copiado yo del protocolo sobre la industria de cemento, ¿no? Sobre la proporcionalidad en la exigencia de los requerimientos de prevención del contagio, ¿no? Dice, la autoridad competente que transmita y o supervisa el procedimiento de mitigación de riesgo debe ajustar las exigencias de los requerimientos de prevención de contagio al tamaño, características, naturaleza y complejidad de las operaciones de las empresas en relación con el riesgo inherente de contagio. Y termino yo con esta transparencia, con esta presentación, por cuanto no hay una norma, les repito, me parece que acá, sí, acá tengo yo todos los protocolos que han ido saliendo, ¿no? Para el traslado de personal en unidades mineras, de restaurantes y afines, protocolos de actividad para la actividad ganadera, para la actividad agrícola, ¿no? Bueno, la norma de reactivación, ya salió la siguiente, la de la fase 2, para vivienda, para construcción, para la industria alimentaria, para la industria del cemento, para la construcción civil y vivienda, para la industria textil, para hoteles categorizados, para operaciones de reciclaje, ¿no? Para el comercio electrónico, para la pesca industrial, para la actividad forestal, ¿no? Protocolos de supervisión de los protocolos incluso, ¿no? Actividad ganadera, esta ya hemos dicho, claro. Sí, ¿no? Y el día de hoy se han publicado el protocolo sanitario, la reanudación de actividades de los apart hotel, ¿no? No le he leído, se ha publicado recién hoy día, y la resolución ministerial 363-2020 del MINSA respecto al plan de salud mental en el contexto COVID para el 2020-2022. Es más, ha salido publicada la resolución, pero todavía no el documento técnico, ¿no? Entonces, estamos en continua y constante publicación de documentación, de normas, que a lo que deben de apuntar no es a complicarle la vida al trabajador ni complicarle la vida al empleador, sino a prevenir, porque este es un tema bien grave. No lo veamos, no pensemos como que protocolo, orden, lineamiento, guía técnica, documento técnico, etcétera, etcétera. Todo esto es para complicarnos la vida. No. Todo esto es de un grupo de profesionales que algo conoce sobre el tema y que lo propone como un protocolo o como un plan para que ustedes puedan elaborar el documento matriz, que es el más importante y es el plan COVID, que deben además, ya lo saben, subir pues a la web del MINSA para poder solicitar sus autorizaciones, ¿no? Entonces voy a sacar la pantalla, ¿no? Para poder leer sus chats y ir resolviendo en 4 minutos las preguntas que hayan podido hacer, ¿no? A ver, me dicen acá si tenemos los anexos. Sí, yo les puedo remitir los anexos. A través de IPC les mando todos los protocolos que tengo, ¿no? Todos los protocolos que tengo, que son los que les he exhibido, más estos dos que han publicado hoy día, se los mando a IPC para que IPC les pueda canalizar a ustedes. Pero esto todos los días está variando. Mañana sale un nuevo protocolo, no lo sé, por ejemplo. Se ha visto que ha salido protocolo para todas las empresas, restaurantes, que van a realizar el delivery y que van a realizar la venta en el puesto de trabajo, en el mismo centro para llevar, ¿no es cierto? De repente mañana sale un protocolo para los carritos verduleros que pasan circulando por nuestras casas. Es posible, ¿no? O sea, puede hacer que esto mañana se intensifique a todas las actividades, ¿no? Como les ponía yo el ejemplo, protocolo para los establecimientos de cambio de llantas. Es posible, de repente mañana lo sacan. Ojalá no, porque en realidad en cuanto más protocolos hayan específicos, terminan teniendo más falencias. Lo que debería de haber, a mi modesto entender, es un protocolo macro que señale qué partes debe contener este protocolo,
determinar con claridad cuáles son las competencias profesionales de quien los hace, para que no lo haga cualquiera, porque ahorita podemos ver muchos planes que se publican y que son lamentablemente un copiar y pegar. Copiar y pegar. Las actividades de construcción, por ejemplo, que están iniciando, encontramos en actividades de asfaltado de pistas, ¿no? En donde no va a haber movimiento de postes, por ejemplo, pero encontramos todo un capítulo respecto al trabajo en altura. Entonces, es evidente que hay un copiar y pegar, ¿no? O sea, han copiado de otra obra y lo están pegando. Y claro, eso puede ser válido en el sentido de que hay que copiar lo bueno de otros sitios, pero tiene que analizarse. O sea, yo puedo agarrar 5 planes de seguridad de otras empresas y utilizarlo de base para análisis, para consideraciones, para metodologías, etcétera, pero no puedo copiarlo y pegarlo sin leerlo, ni mucho menos. Ahí es donde empiezan a surgir estos inconvenientes. Hay una empresa, por ejemplo, que tenía 4 trabajadores. El acceso a estos 4 trabajadores es una microempresa en realidad, que hemos inspeccionado. Modelos hiper me están pidiendo acá. Bueno, ahorita hablamos. Les estaba comentando de una microempresa que tiene 4 trabajadores, y dado su nivel y todo, pues un termómetro infrarrojo de 800 soles le parecía muy costoso. De manera que ha comprado otros termómetros que se ponen en la axila a los trabajadores. Uno para cada uno, es decir, ha comprado 4. Cada termómetro le ha costado 12 soles, creo, así que 48 soles ha gastado en estos termómetros. Y cada uno tiene en su casillero su termómetro, y la persona encargada cuando ingresa le mide. ¿Podría ser? Sí, podría ser. La ley no lo impide, ¿no? Termina siendo una medida creativa, digamos, de alguien que no tiene la disposición, que ha gastado 50 soles, que para muchas empresas podría ser nada, pero que para esta microempresa es un monto, son 50 soles, con eso puede comer de repente 5 días, en vez de gastar 800, ¿sí? Pero el problema se da cuando empieza a atender al público, porque al público pues no le puedes dar no puedes no puedes compartir un termómetro de ese tipo, ni puedes darle a cada uno, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con este ejemplo? De que tenemos nosotros que adelantarnos a muchas de estas condiciones que se están cambiando, que se están planteando, pero siempre considerando el principio de prevención. Me indican que hoy se trató de peligros, pero no tenemos ni modelos de hiper. Por favor, un modelo. Hay un montón de modelos de hiper. Ya yo les voy a pasar a través del ingeniero Miguel de IPC. Voy a anotar acá. Hiper. Pero lo importante del hiper, miren, hay empresas, hay personas que no saben qué cosa es un hiper, pero tienen un cuaderno, no tienen una matriz que determine los valores, multiplico, probabilidad, severidad, no lo tienen. Pero tienen un cuadernito en donde dice, ¿no? Puerta, ¿no? Me puede caer encima la puerta. Me puedo golpear la cabeza cuando abro la puerta a la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner un letrero, pintar el borde de amarillo. Es decir, sin una metodología, sin una técnica, llevan a cabo adecuadamente la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hay una cosa que es importante, la ley, la 29783, no habla de hiper. El término hiper aparece en la resolución ministerial en la 050, donde nos proponen, digamos, 3 modelos, 3 métodos, mejor dicho, pero la ley en sí no dice tú tienes que tener una matriz hiper, no lo dice. Lo que dice la ley es que un documento obligatorio es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y su control. Eso que nosotros, como profesionales de seguridad, lo tenemos, al toque lo relacionamos con hiper, una persona común y corriente, una librería, un colegio, dice, tengo que tener un documento de identificación de peligros. Bueno, hago eso, ese cuadernito, lo hacen textual, lo que nosotros, que en su mayoría quizá de formación de ingeniería, lo tenemos graficado en un cuadro, en una matriz de 6x6, de 6x4, de 10x6, en fin, de la metodología que utilicemos, lo tienen de otras formas. Entonces, en esta matriz hiper,
estos modelos. Les voy a pasar algunos modelos que tengo, ¿no? Pero es importante que ustedes evalúen muchas veces cuáles son estos, cómo pueden ustedes adaptarlos a su empresa. Y me dicen que esta matriz va a contener respecto al COVID. Eso va a depender de la exposición que tengan ustedes en sus puestos de trabajo. Les decía, no es lo mismo una persona que atiende al público, como la que atiende en contabilidad, como la que maneja, digamos, la camioneta de reparto de mercadería, la del gerente, la de los vendedores, que están todo el día, digamos, en la calle, si es que es un producto de este tipo, ¿no? Entonces, tenemos que ajustar nosotros, digamos, a esto. Voy subiendo, hasta las 2 me dicen, ya, faltan 7 minutitos. Si estoy haciendo teletrabajo, ¿es obligación del empleador proporcionarme, por ejemplo, una silla ergonómica para sentarme y usar la laptop? Ya, muy buena pregunta. Hay dos conceptos que son distintos: el teletrabajo y el trabajo remoto. ¿Ok? Estos conceptos son distintos. El teletrabajo, hay una ley de teletrabajo que establece cuáles son las condiciones. Es más, si yo voy a hacer teletrabajo desde mi casa, y eso me implica el uso de una laptop, de consumo eléctrico, o condiciones de seguridad, como es tener una silla ergonómica, tener de repente en mi casa una conexión de pozo a tierra, ¿no? Porque voy a conectar la computadora, en fin. Todo eso está normado en la ley de teletrabajo. El empleador debe dármelo, debe asignármelo. Y debe haber previo a ello un contrato con condiciones de cuáles son estas características del teletrabajo. Otra cosa es el trabajo remoto. El trabajo remoto es muy similar al teletrabajo, pero, a ver, ¿cómo lo explico? El trabajo remoto es muy similar, en realidad es lo mismo que el teletrabajo, pero no tiene la misma connotación legal, ¿ya? En tanto que el teletrabajo debe haber un contrato, deben haber condiciones pactadas. El trabajo remoto es una figura que surge en el Decreto Supremo 010, ¿no? Que no habla, ojo, van a ver ustedes que en la norma no habla de teletrabajo. A partir del Decreto Supremo 010-2020-TR, de lo que se habla es de trabajo remoto, no se habla de teletrabajo, ¿no? Porque teletrabajo es, como les digo, si bien es cierto, puede ser la misma actividad, ¿no? Tiene una connotación legal distinta. Entonces, dado que esta situación se nos ha presentado de una manera no previsible, se ha generado esta figura del trabajo remoto, y es que en el trabajo remoto no hay una exigencia de un convenio entre las partes. Entonces, al no haber esa exigencia del convenio entre las partes, pues queda muy en el limbo estas condiciones de, por ejemplo, si me tiene que dar una silla ergonómica, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo antes, cuando trabajaba, me daban alimentación, ahora también me la deberían de dar o no me la deberían de dar, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, en muchas instituciones financieras que están trabajando, les daban un bono de movilidad. ¿Por qué? Porque su trabajo es en el campo. Pero ahora que están trabajando y están haciendo trabajo remoto desde su casa, ya no les dan esa movilidad. Entonces, ¿es válido o no es válido? Me quitas por un lado, me obligas, yo mismo pago mi luz, mi agua, necesito una laptop. Ahora se ha hecho muy complicado, por ejemplo, el tema de las laptops, porque generalmente, digamos, uno podría utilizar su laptop para avanzar algo del trabajo. Pero ahora en que tenemos hijos y uno está en clases y el otro también está en clases, muchos han tenido que comprar laptops, ¿corresponde o no corresponde que nos las den? ¿Ya? Entonces, en rigor, este es un tema que no está normado, porque si fuese teletrabajo sí está normado, me la tienen que dar, pero expuesto como trabajo remoto, no. ¿Cuál es la opción de la empresa? La opción de la empresa es decir, bueno, si no puedo darte trabajo remoto, entonces la opción es por la suspensión perfecta de labores, ¿no? Ya, o que no trabajes. Y es ahí en donde, digamos, todos tenemos que poner el hombro en encontrar puntos medios que nos permitan, digamos, seguir prestando nuestros servicios y no afectar
nuestra actividad laboral para que precisamente puedan haber ingresos y con esa situación se perjudique más, ¿no? Me dice, hago trabajo remoto porque soy persona de riesgo, uso laptop, pero tengo una silla en mi trabajo, ¿la puedo pedir? Claro, o sea, se puede pedir, no hay ningún inconveniente de decir, necesito que me traigan la laptop, necesito que me traigan mi silla, o yo recogérmela, o sea, son temas que esta emergencia nos obliga a ser creativos y también ser, digamos, un poco flexibles en el sentido, ¿no? Dice, el ingeniero protocolo de la unidad móvil que traslada personal a obra, ¿cómo se elabora? Igual, de la misma forma. O sea, hay un protocolo específico para traslado de personal de unidad minera, ¿no? Que muy bien puede aplicarse para el personal en obra, va a depender, entiendo que sí, se le traslada al personal a obra, debe ser, me imagino, en un campamento, en un lugar de repente alejado, o a veces en carretera, ¿no? En donde los recogen, los van dejando, digamos, en el transcurso de la carretera. Pero el protocolo de la unidad móvil es el mismo, o sea, tiene que limpieza de las manos al ingresar, el distanciamiento, la ventilación, que como les dije hay que evaluar en qué zona están, cómo es que funciona, la limpieza de los asientos todo el tiempo, ¿no? En la selva el viento es fuerte, dice. A ver, acá otra pregunta. ¿Cómo se debería hacer el caso de una obra con la compra de materiales, equipos, herramientas, alquileres, que normalmente se realiza? ¿Se debería realizar la limpieza y desinfección de estos? ¿Se debe tener en cuenta material, el cemento? Ya, esta muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en una obra civil? Que voy a ir a comprar cemento y me venden, por ponerlo sencillo, ¿no? Un saco de cemento. Cuando yo llevo ese saco de cemento a la obra civil, ¿qué tengo que hacer? Tengo que echarle lejía, tengo que lavar la bolsa de cemento, ¿no? Esas, digamos, características especiales de cada tipo son, pues, necesariamente de análisis de cada situación, ¿no? He hecho el ejemplo con una bolsa de cemento. ¿Qué pasa si me llevan 80 bolsas de cemento? Materialmente no es pues posible limpiar una bolsa de cemento con lejía, ¿no? O mojarla, porque o sea, va a dañar el propio cemento. La exposición al aire libre, por ejemplo, durante un periodo es una alternativa, ¿no? Y que puede estar establecida en sus protocolos. Todo material que ingrese al almacén pasa por cuarentena durante 3 días, por ejemplo, ¿no? Entonces ingresa en almacén acondicionado un pequeño ambiente o un ambiente grande, no lo sé, en donde todo lo que llega se queda ahí. Solamente se cuenta. 50 bolsas, muy bien, ahí están las 50 bolsas. Nadie las toca. Transcurridos los 3 días, que es el tiempo máximo que hasta la fecha se ha identificado que podría persistir este bicho, este virus, entonces después de eso ya se puede acceder, ¿no? Hay varias medidas de ventilación, no lo sé, muchos compran el pan en la mañana, por ejemplo, y lo meten al microondas. Lo primero que hacen es lo meten al microondas, ¿no? Les pongo un ejemplo casero del día a día de nosotros. Medidas de este tipo tenemos nosotros que ir implementando para evitar exposiciones de riesgos. De repente esto que les he comentado sobre el cemento, sí podría hacerse si es que somos una empresa que distribuye, no lo sé, chocolates bueno, una fábrica de chocolates, ¿no? Entonces sí, pues digamos, mi proveedor es la fábrica de chocolates, yo soy distribuidor que reparto en las tienditas, pues sí, yo podría agarrar y limpiarlos, bañarlos en lejía, va a depender mucho de cuál es el tipo de trabajo que yo hago, ¿no? Cristian, desactivar, por favor, creo que las demás deben desactivar sus audios. Bueno, ha habido algunas interferencias ahí, ¿no? Ya. Entonces son las 2, me parece que hay otra actividad de otra empresa. Yo me he comprometido a mandar un modelo de hiper, las normas que hasta la fecha han salido, y esta presentación a través de IPC. Muchas gracias por su tiempo, señoritas, señores. A cuidarnos, cuídense cada uno de ustedes y a cuidar a todo el equipo que tenemos a nuestro cargo. Muchas gracias. Hasta luego.